Seguimos con los vídeos del cálculo de ajustes en forma ISO y esta vez para empezar a hablar de los pasos iniciales en la resolución de este tipo de ejercicios. En esta primera diapositiva se resumen los pasos que seguiremos típicamente en estos ejercicios, desde la identificación inicial de los datos y de las condiciones que nos impone el ejercicio, el enunciado. Seguidamente sería momento de establecer el tamaño de las tolerancias, tanto para el eje como para el agujero, y posteriormente vendrían una secuencia de pasos para establecer las posiciones de eje y de agujero según la prioridad que establezca el ejercicio. Y finalmente tendremos que comprobar siempre que la solución propuesta está cumpliendo todas las condiciones que nos exige el enunciado. Sin embargo, en este vídeo en particular nos centraremos en comentar en detalle los pormenores de los dos pasos inicialmente descritos, mientras que abordaremos el resto de pasos en el vídeo siguiente. El primer paso, como en ocasiones anteriores, es la toma de datos, tener claros y establecidos cuáles son las condiciones que nos impone el enunciado. Siempre vamos a tener un valor nominal, si bien este puede estar definido explícitamente o quizá nosotros tengamos que deducirlo a partir de otro dato. Por ejemplo, si nos dan la dimensión máxima para el eje o para el agujero, a partir de ese valor podemos deducir nosotros el valor nominal, el entero más cercano a esos valores. En segundo caso, en segundo término, se nos plantearán condiciones del juego o del apriete máximo y mínimo exigible en ese ajuste mecánico. Por tanto, ahí nos podrán aparecer casos en que tengamos que resolver un ajuste móvil, un ajuste fijo o un ajuste indeterminado, con los respectivos valores de juegos o aprietes asociados. Posteriormente, y de manera más opcional, aunque muy frecuente, es que nos pongan una limitación en alguna de las dimensiones de alguno de los dos elementos. Por ejemplo, la dimensión máxima para el agujero o la dimensión mínima para el eje o a la inversa. Si tenemos alguna limitación de este tipo, está claro que al contar con una condición, con una restricción más, el problema queda más acotado, más limitado, pero los pasos serán mucho más orientados, mucho más claros y llegaremos a una solución en principio única para que sea la cota óptima o que mejor se ajuste a esas condiciones. Si no contamos con ese tipo de restricciones, con ninguna condición de este estilo, el problema queda mucho más abierto y entonces deberemos ser nosotros quienes optemos por aplicar algún criterio para orientar la solución de entre todas las posibles. Aquí el abanico de posibilidades es mucho más extenso y deberemos ser nosotros quien, aplicando algún criterio habitual en la industria, enfocarnos o centrar el problema en una serie de valores concretos. Pero, como os digo, podría contar con soluciones múltiples. Igualmente, otra condición que se impone en algunos de los ejercicios es limitarse a utilizar series preferentes. Las series preferentes es simplemente un listado que aparece en la norma ISO, un listado reducido de posibilidades, de posiciones en función de las ITs seleccionadas. Y por tanto, si tenemos esta condición, deberemos limitarnos a el uso de este tipo de estas posiciones particulares. El paso 2 será establecer, seleccionar los valores de tolerancia tanto para el eje como para el agujero y por tanto identificar la IT correspondiente a cada elemento. ¿Cómo vamos a seleccionar o establecer estos valores de las tolerancias? Pues utilizando las expresiones que se muestran en pantalla. En el caso de un ajuste móvil, debemos buscar dos valores para las tolerancias cuya suma se acerque, pero sin pasarse, al valor de la diferencia entre los juegos, máximos y mínimos. De manera similar, encontramos que en el caso de ajustes fijos, con aprietes,
debemos buscar un valor para cada una de las tolerancias cuya suma se acerque, pero sin pasarse, al valor de la diferencia entre los aprietes. El caso un poquito más especial o algo diferente es el caso de los ajustes indeterminados. En este caso, la suma de las tolerancias se deberá acercar, pero sin exceder, a la suma de apriete máximo y juego máximo. Visto con un poquito más de detalle y esta vez tratando de justificarlo gráficamente, vemos cómo el espacio que pueden ocupar las nuevas tolerancias, representadas en este gráfico en verde, el espacio máximo que pueden ocupar ambas tolerancias es esa diferencia entre los juegos, como decíamos en la expresión. En el caso de los ajustes fijos, de nuevo, el espacio que pueden ocupar las nuevas tolerancias ISO, expresadas en verde, es de nuevo la diferencia entre los aprietes. Pero en el caso del ajuste indeterminado, vemos que se produce un solapamiento entre las tolerancias de eje y de agujero, y que en este caso las tolerancias en ISO pueden disponer de todo ese espacio resultado de sumar el juego máximo y el apriete máximo admisible. Valga esto como justificación o representación gráfica de esas expresiones que utilizaremos como referencia. A nivel de buscar valores concretos, valores particulares en las tablas de ISO, será necesario tener en cuenta dos criterios fundamentales. Siempre vamos a tener que trabajar con ITs iguales o consecutivas. Es decir, aunque tenga una combinación de tolerancias que se acerque más a ese valor límite, no puedo coger una IT, por ejemplo, 3 para uno de los elementos y una IT 12 para otro de los elementos. ¿Por qué? Por una cuestión, digamos, de realismo a nivel de fabricación. No tendría sentido encajar o forzar a que encajen dos elementos con calidades o fabricados en exigencias de calidad tan diversas. Un elemento muy fino y con unas condiciones muy controladas, y otro elemento mucho más vasto. El objetivo es que tengan calidades similares, en este caso o iguales o, como mucho, consecutivas, dos valores de IT consecutivos. En el caso de ser diferentes los valores, siempre aplicaremos un valor de tolerancia más pequeño para el eje y más grande para el agujero. Es decir, una IT con un grado inferior para el eje y superior para el agujero. En caso, ya os digo, de ser elegir una combinación de ITs diferentes. Finalizamos aquí este vídeo y proseguiremos con el resto de pasos en el vídeo siguiente de ajustes en forma ISO. Hasta pronto.